Ok, vamos a dar inicio entonces al examen de título de Ariel Barraza Rivera para optar al título de ingeniero civil en computación. Entonces tienes 20 a 25 minutos para hacernos una presentación antes de que empecemos las rondas de preguntas. Ok, voy a compartir pantalla. Un segundo. ¿Se ve? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Ya, parto nomás entonces. Ya. Buenas tardes, profesores, profesor Claudio Gutiérrez, profesor Nelson Baloyan, profesor Tomás Barros. Yo soy Ariel Barraza, voy a realizar la defensa de mi memoria para el título de Ingeniero Civil en Computación, que se titula Estudio de Sistemas de Apoyo a Procesos Constituyentes. Para comenzar, decirles que lo que se realizó es un estudio teórico práctico de algunas de las principales plataformas de participación digital que se utilizan y que se han desarrollado en diversas partes del mundo con un enfoque de código abierto, motivado por, en primer lugar, el proceso constituyente. La idea era tener una idea de las principales posibilidades de participación digital, digamos, del estado del arte, de lo que es posible y no es posible hacer en un proceso con tiempos limitados. Lo segundo es teniendo en cuenta que construir plataformas costosas en tiempo y recursos, lo mismo, hay un serio problema de tiempo en torno a este proceso, y la idea es que este conocimiento fuera útil, bueno, para quien lo quisiera utilizar, convencionales individuales, grupos de personas que quisieran discutir, debatir, etcétera, o la convención misma, si es que fuera, digamos, le fuera útil. La segunda motivación, el tema de la participación digital. Estamos en un contexto donde se demanda mayor participación y las plataformas de participación digital pueden ser una herramienta útil digamos, en un terreno que no ha sido explorado suficientemente en Chile. El objetivo general de este trabajo es realizar un estudio sistemático de las herramientas computacionales que han sido desarrolladas para apoyar procesos constituyentes o de participación ciudadana en procesos políticos y que pudieran ser útiles o adaptables para apoyar el proceso constituyente. Y esto es porque los procesos constituyentes son raros. Lo que más tenemos son participación digital, ya sea en términos de gobiernos locales, de procesos legislativos, etcétera. En cuanto al trabajo realizado, lo primero que hicimos fue un estado del arte, después recopilamos y seleccionamos algunas de estas plataformas, se instalaron y se realizaron pruebas de usuario en modo local, se hicieron comparación según actividades que pudieran estar en la convención, algunas recomendaciones enfocadas en personas fuera del campo de la computación, y se trabajó con la Convención Constitucional en la concepción de su plataforma de participación digital. En cuanto al estado del arte, vamos a hablar de los modelos de participación, digamos brevemente describir tres modelos que hay en la literatura y una clasificación de plataformas construida, digamos, a medida que se fue desarrollando el estudio. Lo primero, decir que los sistemas son complejos, social y técnicamente. Social porque acá hay intereses políticos involucrados, por lo tanto eso tiene alta sensibilidad social. Y técnicamente porque son procesos complejos, más complejos de lo que uno pudiera pensar inicialmente, pero son diseñados por personas, se toman decisiones, y esas decisiones implican una forma. Alguien dice, la participación digital va a ser de esta forma. La cuestión es que esto rara vez se refleja en la documentación de la plataforma, permanece implícito. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo medimos la calidad de software en este contexto? No tenemos los requisitos funcionales, solamente al final lo que vemos es una plataforma andando que trae implícitamente todas estas decisiones. El modelo que vamos a hablar ahora es el modelo tridimensional de democracia digital. Este es un modelo desarrollado en el 2009, que define tres ejes que componen, digamos, lo que podríamos llamar democracia digital.
el tamaño del grupo de discusión, la estructuración de la información y cómo se expresan las personas a través de, digamos, del mecanismo digital. Y lo que tenemos hoy en día es una oscilación entre votación directa, sí o no, y lo que acá llaman prosa representativa, pero son pequeños grupos de discusión. Entre medio están las redes sociales y bueno, el desafío acá es tener una buena estructuración de la información, digamos, manteniendo las otras dos componentes para lograr lo que se llama, lo que se denomina democracia digital según este modelo, lo cual es muy complicado porque no tenemos un estado de avance de la computación que logre unir estas componentes. El segundo es uno que se llama Spectrum of Public Participation. Y aquí lo que se trata es clasificar en cuánto las personas están involucradas en las decisiones que toman las autoridades. Se definen 5 niveles, siendo el nivel 1 la información, solamente las autoridades informan de su agenda, de lo que están haciendo. El nivel más alto es el empoderamiento, donde las autoridades terminan implementando lo que se decide en el proceso de discusión de deliberación. Entre medio tenemos niveles de consulta, donde se consultan, digamos, la opinión de las personas, sin que esto sea como vinculante, el involucramiento, donde aquí se dan garantías de que esto fue considerado, digamos, el resultado de las consultas, colaboración, donde se trabaja colaborativamente en torno a la construcción de la política pública, de lo que sea que se esté viendo en ese momento. La verdad es que solemos transitar entre información en consulta, quizá algo de involucramiento, pero el estado del arte no da para más de eso. Por último, un marco de participación ciudadana en procesos legislativos desarrollado o encargado por el partido Podemos de España a la Universidad de Yale, donde hicieron un catálogo buscando plataformas en función de las fases del proceso legislativo, de la elaboración de la agenda, de la elaboración de propuestas, de la redacción, la implementación y la evaluación. La idea de esto era buscar plataformas que para cada una fueran útiles, entendiendo que esto traía beneficios para los mismos procesos. Por último, una clasificación según actividades emanadas de la literatura, emanada de la conversación con expertos constitucionales en la convención misma. La verdad es que hay por lo menos 7 componentes importantes. La parte de información, consulta, recoger opinión, participación, o sea, que las personas se involucren en el proceso, deliberación, que se tomen decisiones, sistematización, que la información emanada se estructure para poder ser utilizada, seguimiento, o sea, qué ocurre después de la participación con el resultado de esta y visualizaciones de la información sistematizada. Nosotros necesitamos tener visualizaciones comprensibles para el ser humano, digamos, de todo este proceso. En cuanto al proceso de búsqueda e instalación de plataforma, se definieron algunos criterios de búsqueda, se seleccionaron plataformas y se hicieron algunos diagramas de la lógica de trabajo, patrón arquitectónico, digamos, de lo que tenían en común. Lo primero es que la búsqueda fue en base a 7 criterios. Las actividades que apoyan, digamos, de información, de consulta, de deliberación, que tuvieran relación con lo que hay en los procesos constituyentes, las funcionalidades, o sea, los mecanismos que tienen para implementar estas actividades, que fuera en software libre, que tuviéramos acceso al código de fuente. Esto era excluyente porque de otra forma no podíamos probarlas. Interacción, digamos, esto es solamente para personas individuales, están acá las autoridades, grupos de personas organizadas. Documentación, que haya documentación técnica y manuales de usuario. Actualización, que dé una pequeña garantía de que un proyecto que no está abandonado, que no esté obsoleto. Institucionalización, si es utilizado por alguna institución, bueno, algo de utilidad tiene para alguien. En base a esto se seleccionaron 6 plataformas que se instalaron. Decidine y Consul, que son de gobiernos locales, desarrolladas por los ayuntamientos de Barcelona y Madrid respectivamente. Consultas digitales y leyes abiertas, desarrolladas por la ONG Argentina Democracia en Red para el gobierno argentino, la Cámara de Diputados argentina. Your Priorities, de una ONG islandesa llamada Citizens, que se utilizó en el proceso de reforma de la Constitución de Islandia en el año 2019, y Lumio, desarrollada hace algunos años en Nueva Zelanda, y que se utilizan algunos partidos políticos, ONG alrededor del mundo. La lógica de trabajo, o lo que tienen en común, es que las dos principales entidades son la persona y la autoridad.
la autoridad es que siempre que tiene la iniciativa de realizar algo. Yo quiero realizar una consulta, por ejemplo, pero las consultas se pueden realizar de distintos tipos de actividades. Pues se puede hacer por votación directa, se puede hacer por debates, se puede hacer por sondeos. Entonces, al final, selecciona una o más actividades con las cuales quiere, digamos, realizar su iniciativa, su proceso participativo. Las personas participan, las autoridades supervisan y a la vez pueden participar también, y esto va a producir un resultado. El resultado de una votación, la síntesis de un debate, etcétera. Al final, esto en general aquí es donde termina el proceso. Esto queda disponible para la consulta de las personas como memoria y la autoridad también como insumo para las decisiones que termine tomando. Pero también hay una componente de seguimiento. Las personas quisieran saber qué es lo que pasó al final después de que terminó este proceso. Esto, la verdad es que no está incorporado en su totalidad. Digamos, en alguna medida lo está, pero en general el proceso termina en resultados. En cuanto al patrón arquitectónico, por lo menos como están construidas por dentro, son bien parecidas. Digamos, hay una componente de frontend, las vistas, un backend, una capa de lógica de negocio y una capa de datos. El backend siempre va a tener un controlador que al final es lo que implementa las funcionalidades que tiene la lógica, un sistema de autenticación y un sistema de notificaciones. Y siempre hay envío de emails, autenticación externa, esto pueden ser redes sociales o algún protocolo que uno quiera implementar, y servicios externos, georreferenciación, almacenamiento de archivos en la nube, etc. En cuanto al funcionamiento de plataformas, voy a dar algunos, digamos, el flujo de trabajo de ellas para que se entienda cómo funcionan y cómo se diferencian también. La primera que vamos a ver es Decidim. Decidim, la principal entidad es el proceso participativo, que se organiza en fases. Fase 1, fase 2, fase 3 con inicio y término, y a cada fase uno puede, digamos, personalizadamente a su gusto, configurar cualquiera de estas 8 componentes. Ya, página informativa, que puede ser la documentación adjunta, por ejemplo, la documentación de cómo se participa en un proceso, un blog con entradas, publicación de novedades, debates, foros de debates, propuestas. Esto funciona en que se le pide a las personas que realizan propuestas, otras personas las van apoyando con un clic. Cuando se alcanzan un gran apoyo ya pasa a otro proceso que no necesariamente tiene que ver con la plataforma misma. Sorteos, digamos, esto es para las propuestas. Cuando tenemos varias propuestas que reunieron los apoyos necesarios, pero no todas pueden ser materializadas, se sortean algunas dentro de la misma plataforma. Encuentros, tipo cabildos, que pueden ser presenciales, virtuales o híbridos, encuestas, estos son cuestionarios, y seguimiento y estado de avance de los procesos en porcentaje de progreso. La segunda es Cónsul, donde también tenemos el proceso participativo, pero este es más estructurado. Tiene 3 etapas. Debate previo, y esto está enfocado en proceso legislativo, debate previo donde la autoridad pone una serie de preguntas a discusión en formato de foro. Después de eso viene una fase de recepción de propuestas de la misma forma en Decidim, que reúnen firmas, y después de eso se puede pasar a votación o algún otro proceso que, digamos, que va a depender de lo que se esté haciendo. Y por último, una fase de comentarios de borradores, muy parecida a lo que uno hace con los Google Docs, donde va subrayando y haciendo las observaciones. La idea es que cuando se publica, digamos, el proyecto de ley o algo, se comenta y se van haciendo versionamientos de esto. La tercera es la de consultas digitales. Acá una consulta se divide en varias preguntas que la plataforma le llama ejes, y cada eje puede ser respondido según jerarquización, orden del que más le gusta al que menos le gusta, votación, me gusta o no me gusta, apoyo, simplemente indicar que le gusta, proponer una idea, consultas por rango, dígame de estas alternativas cuánto le gusta del 1 al 10, y encuesta de selecciones múltiples. Es un mecanismo súper simple, son las preguntas y, digamos, la forma y la forma de consulta, y la persona responde. La cuarta es el portal Ley Abierta. Esta es la de la Cámara de Diputados de Argentina, en la cual un diputado o una diputada publica un proyecto de ley, y aquí se pueden, bueno, realizar comentarios, digamos, sobre el proceso, sobre el proyecto de ley mismo, se puede manifestar el apoyo, comentar el articulado de la misma forma en que se hace en Cónsul, y se supone que tiene versionamiento, pero esto la verdad es que no está terminado, no funciona. Lumio. Aquí es una plataforma de discusión deliberativa. Acá funciona en torno a hilos de discusión con la fase de creación, debate y cierre. La particularidad de esto es que la discusión
puede ser de distintas formas, puede ser a través de comentarios, de videos de YouTube, de documentos o con código HTML. La idea de esto es que uno pueda ir respaldando a medida que va avanzando la discusión su argumentación con herramientas multimedia. Y para la deliberación existen herramientas que pueden ser reuniones presenciales, sondeos, muy parecido a las encuestas a los tipos de consultas digitales, y proponer una idea. O sea, como alguien ya que quiere proponer una síntesis, propone su idea, otras personas la apoyan, se abstienen, la desaprueban o simplemente las vetan. El debate termina cuando, digamos, el que lo crea ya decide cerrarlo. Y por último, Your Priorities, que en esto se organiza en grupos de discusión temático en torno a la propuesta de ideas. Alguien propone una idea sobre un tema y esto abre un hilo de argumentación donde la interfaz separa argumentos a favor o en contra, que puede ser en texto, audio o video, hasta llegar a una fase de cierre, digamos, por cumplimiento de plazo. Y lo otro que tiene es enganchada una herramienta de visualizaciones que construye a partir de esto nubes de palabras, clústeres de comentarios o argumentos similares y grafos de participación de acuerdo en las distintas ideas que se van creando. Eso con respecto a la lógica. Después comparamos las plataformas según actividades. Se definieron, que pueden estar en los procesos constituyentes, se definieron 6 que más o menos las cubren, que son información, propuestas, consultas, debates, deliberación y seguimiento. Se elaboraron unos cuadros comparativos, digamos, para cada una. Decir que los cuadros comparativos es difícil asignar así un puntaje o algo, entonces al final lo que se decidió hacer es, bueno, algunos tipos de actividades que tengan relación con esto, decir si en alguna manera la plataforma lo puede hacer. Y lo primero es que en información y en agenda, las plataformas no son para eso, son plataformas donde la información principalmente transcurre en torno a las mismas iniciativas que se están llevando. En las consultas eso tiene que llevar información sobre algún proceso que se está realizando, pero sí destaca Densidini y Consul que permiten, digamos, destacar contenido de acuerdo con los procesos que son más importantes. En cuanto a las propuestas ciudadanas, y en general permiten recibir propuestas ciudadanas, a excepción de ley abiertas, que es solamente de consulta de proyectos de leyes. Se destaca así que Cineconsul tienen herramientas para hacer trabajo colaborativo, grupos de personas que trabajan en torno a las propuestas, y en general las propuestas se van debatiendo, porque en general los comentarios son algo transversal a las plataformas. En cuanto a las consultas ciudadanas, todas permiten en alguna manera realizar consultas y todas permiten en alguna manera debatirlas. Bueno, a excepción de Your Priorities, digamos, hay herramientas de votación que tienen, digamos, deciden con sus consultas digitales principalmente. Destacan que Consul y Ley Abierta, la idea también es hacer consultas directo al texto. Y, digamos, decidir consultas digitales, Lumio Priorities pueden restringir a algunos participantes, y esto la idea de esto era, bueno, hay grupos, supongamos, la junta de vecinos tanto, o personas de Talenia que tengan un espacio, digamos, donde se pueda debatir sobre temas de ellos. En cuanto a los debates, bueno, se puede debatir en general, y se pueden organizar espacios de debate. La verdad es que las argentinas no están pensando en esto es solamente de parte de las autoridades. Y lo que destaca aquí también es que Decidim permite incorporar la presencialidad con la organización de encuentros, digamos, dentro de la plataforma, que el encuentro termina con un acta, entonces el proceso está incorporado dentro de la plataforma. Las actividades deliberativas. Las plataformas, en mi opinión, no son deliberativas, pero sí lo que hay es lo que llamamos espacio de deliberación directo, que, digamos, el proceso que está realizando la consulta, Decidim y Consul por lo menos tienen incorporada la parte donde el resultado se da en alguna parte. Vale decir, termina un encuentro con un acta, termina una votación con un resultado, etcétera. Y en directo, en general, los tienen porque hay discusión, pero voy a insistir, esto no es deliberativo. Y por último, actividades de seguimiento. Esto no es de seguimiento, como digo, general, y esto lo dije en el diagrama con la línea puntiaguda, perdón, la línea discontinua,
pero la agenda del proceso participativo de alguna forma se puede ir publicando en Decidim y Cónsul, digamos, la agenda serían las fases del proceso, por ejemplo, y la publicación de resultados finales que sí están incorporados. Hicimos algunas recomendaciones pensadas en personas que no son del campo de la computación. Voy a mencionar algunas. Lo primero es que en términos de software hay algunas ventajas. La principal es que hay variedad de mecanismos de participación y comunicación donde, digamos, que son interesantes. Que hay que tener en cuenta el modelo de participación, o sea, definir cómo se quiere que participar y que no la plataforma lo defina por uno. Y la tercera es la de software libre. Esto da transparencia, independencia, seguridad en procesos que son políticos, son delicados. En términos de implementación hay que tener en cuenta que todas requieren algún grado de adaptación. Eso implica trabajo por personas, digamos, personal calificado para realizar eso, técnico del área de la computación, infraestructura básica, por lo menos servidores, base de datos, recursos humanos que sostengan la implementación de una plataforma y realizar pruebas de usuario real. O sea, requiere trabajo implementarla. Y lo más importante, que el uso de plataformas no interviene ni resuelve problemas políticos. Y esto es algo que no se tiene tan claro si uno va siguiendo la opinión en la contingencia sobre la participación digital. Por último, la participación en la concepción de la plataforma de participación digital con la Convención Constitucional, donde se acudió a un primer llamado de audiencias públicas que se realizó en el mes de agosto, presentando los avances que habían sobre este trabajo, digamos, en el caso de que esta información les fuera útil para su estrategia de participación digital. En base a eso se participó en un grupo de asesores que empezó a realizar, digamos, los primeros trabajos sobre la plataforma de participación digital que salió al aire el 22 de noviembre. Se analizó el borrador del reglamento para dimensionar el problema y se implementó una pequeña demostración en Decidim con la idea también de que tuvieran una idea de cómo funciona esto en la práctica. Lo primero, mostrar el primer bosquejo que fue presentado por el convencional Jorge Baratit en la primera reunión de varias que se tuvieron, donde este era el esquema el primer esquema que hay de la plataforma de participación digital, donde la idea era en lógica de distintos buzones. Uno de cabildos históricos, los que se realizaron en el año 2016 en el gobierno de la presidenta Bachelet, Loela, los que se realizaron en contexto del estallido social, cabildos actuales. La convención tiene la intención de que se realizan cabildos, de que esa información llegue a la convención, buzón individual, consulta, encuestas, votaciones simples, un contacto digital, que se puedan poner en contacto con los convencionales, con las personas a través de esta plataforma, y comunicaciones, que tiene que ver con la plataforma de lobby. Resalta aquí la lógica del espacio individual, espacio colectivo, que se manifiesta en la plataforma que salió hace poco. Después de realizar el análisis del borrador del reglamento de participación, este es más o menos el panorama que nosotros vislumbrábamos, donde por un lado están las personas que participan en los procesos y los convencionales que se nutren de los resultados. Aquí la idea es que de alguna forma las plataformas hacían match con los procesos que están pensando ellos: cabildos autoconvocados, jornadas nacional de liberación, que son cabildos convocados, iniciativa popular de norma, yo creo que la Constitución llega a tal cosa, comentarios borradores, esto se eliminó, y la biblioteca de cabildos anteriores, pero sí entender que hay una parte digamos, de participar, otra parte de procesamiento, que la verdad es que hasta el día de hoy yo no sé qué es lo que se va a hacer finalmente con esto, y que eso se transforme en información útil, digamos, para los convencionales. Se trabajó en la iniciativa popular de norma en Decidim. Este es el flujo de participación que estaba modelado en la plataforma, que calza con lo del reglamento. Lo primero es que alguien pone una iniciativa, yo creo que la Constitución diga tal cosa, esto pasa a validación técnica, si cumple con los requisitos queda abierta para firmas. Si es que se alcanza el umbral de firmas, pasa a la comisión respectiva para ver esto. Si es que no alcanza el umbral de firmas, se descarta. En términos de interfase, implementamos esto en un servidor del DCC, así se ven las iniciativas, digamos, con sus distintos estados: descartada, validación técnica, 2 que están publicadas abiertas para firmas. Una persona se mete a la iniciativa y la puede firmar con el botón de firmar.
Y la segunda es el de cabildo autoconvocado, donde el flujo es que una persona crea un cabildo, puede habilitar las inscripciones en la plataforma, mientras no se realice el encuentro las puede editar, sigue este flujo hasta que llega el momento de la realización del encuentro y la subida del acta. Si bien los encuentros de Decidim permitían la subida del acta, no era viable porque no es aceptable para cabildos que las actas quedan publicadas antes de que termine el proceso, y por lo tanto lo que se decía acá era utilizar una encuesta privada que se vía a modo de formulario de acta. El aspecto es más o menos de los cabildos. La idea es que están georreferenciados, entonces uno podría buscar en el mapa el cabildo que le queda más cerca. Si es que cuando selecciona alguno, entra, digamos, al detalle y se puede inscribir en el encuentro. Para terminar, algunas conclusiones, y son que existen plataformas de participación política que son útiles alrededor del mundo, o sea que instituciones sí las utilizan, pero la participación digital se encuentra en una fase primitiva, en el sentido de que a medida que uno va profundizando en el problema, se van encontrando más aristas que la verdad es que están súper poco exploradas. Por lo tanto, el problema se debe estudiar en mayor profundidad, es un área súper abierta. Las plataformas en general cumplen menos de lo que prometen. Hay algo de marketeo también ahí de las personas que las crean. Decidim destaca por su versatilidad, pero no es suficiente. Yo creo que trata de abarcar demasiado en vez de tener algunos procesos, digamos, menos es más. Y por último, el trabajo fue incidente para la estrategia de la Convención Constitucional. Yo creo que sí, en alguna medida les permitió aterrizar su trabajo para su estrategia de plataforma. Fue una experiencia de verdad bien agradable. Y con esto termino la presentación. Muchas gracias por su atención y dejo el espacio para preguntas. Ok, gracias a ti. Tomás, ¿quieres empezar? Ok, gracias, Marcelo. Gracias por la presentación, Ariel. Hay un criterio que no sé cómo describirlo, y te quería preguntar si pudiste ver algo de eso, porque tú pusiste como lo más parecido al uso de las plataformas, como criterio de búsqueda era la institucionalización, digamos, qué instituciones lo están usando. Ahora eso no necesariamente quiere decir que la gente lo esté usando. Se puede instalar en 20 lados y después nadie lo usa, y hemos visto un montón de plataformas con 2000 features que nadie usa finalmente. Entonces, no sé si pudiste de alguna forma detectar cuáles de estas plataformas son más usadas por más personas, digamos, como ciudadanos finales. Sí, lo que puedo decir al respecto es que en la búsqueda hubo un filtro de que por lo menos hubo una institución que la utilizaba y la utilizaba bien. A ver, algo que se detecta es que, por ejemplo, Decidim, que es la mejor, digamos, la más popular, tiene, yo diría que decenas de implementaciones. Sin embargo, donde se utiliza es en Barcelona, en la ciudad de Barcelona. Y yo creo que es porque Barcelona tiene condiciones políticas que hacen que Decidim sea útil, vale decir, tienen una estructura de gobierno local que permite la participación y que eso se acompaña de la plataforma. Decidim en otro lado, la verdad es que no funciona. Se utiliza también en la ciudad de Nueva York como para ver fondos concursales, y en otros lugares de España se implementan, pero la verdad es que no pasa nada. En general, los casos de uso que yo mencioné son, digamos, donde más se usan, pero eso, digamos, por lo menos la garantía es que a alguna institución sí le funcionó. Oye, y ahí un poco relacionado con eso, que claramente todo te lleva a concluir que o es Decidim o Cónsul, digamos, las que podrían estar más adecuadas. Como que descartando un poco el resto y que se ven las tablas, digamos, de que se cumplen los criterios, ¿cierto? Si fuera tu decisión, digamos, Decidim o Cónsul. Depende de lo que está haciendo. Para la constituyente, pensando en tu objetivo de la constituyente. Decidim, porque lo que pasa es que la constituyente lo que tenía es que es muy ambiciosa con la cantidad de mecanismos de participación que están pensando implementar, y Decidim es la única que da versatilidad. Pero yo creo que para el proceso que implementa Cónsul, es mejor Cónsul, es más robusta en lo que hace, digamos, el debate previo, la propuesta y el comentario borrador. Y si tuvieras que implementar, o sea, tú lo harías si tú tuvieras el poder de decisión, digamos, tú implementarías Cónsul para la constituyente, pero dado lo que te están pidiendo, implementarías Decidim, ¿no? Implementaría Decidim, y de hecho por eso le mostramos en Decidim a la constituyente.
Ok. ¿Y cómo piensas, o sea, si estos dijeran ya, implementemos, usemos los lunes, ¿cómo resuelves el tema de la autentificación de las personas y de las firmas que acumulan, digamos, para apoyar iniciativas? Eso es un tema porque hay entre medio un tema del registro de participación que en sí era un módulo, o sea, aparte, expreso en el reglamento. Decidí en lo que, por lo menos lo que tenía para verificar identidad, un proceso de validación que podía hacer por cartas de correo, o sea, un envío de código por correo o subir una copia del carnet y eso validaba a las personas en la plataforma y la idea, y se pueden restringir las firmas a las personas que estén validadas. Pero lo ideal sería enganchar eso con, con la clave única o los sistemas del registro civil, pero era complicado, digamos, porque había que tener expertise en el tema de SIDIM. Y el problema es que la convención trabaja contra reloj y hasta muy pocas semanas antes de que saliera la plataforma no tenían conciencia de eso. La plataforma la está desarrollando Ucampu y yo creo que la principal razón es porque tienen, Ucampu implementa flujos de workflow parecidos y tienen la expertise sobre su plataforma, entonces pueden trabajar rápido. Pero decidime al final, o sea, esto del correo, de mandar un código al correo, es algo que trae como incorporar, o subir una copia del carnet de identidad, es una cosa más manual, ¿no? O sea, alguien lo ve después y revisa, o Claro, trae, o viene con módulos ya listos para llegar y conectarse. es manual. Bueno, En teoría hay algunos plugins y cuestiones para engancharlas con sistemas de autenticación, pero no llegamos a probar eso. vale. Esa era como mi principal duda, porque después lo otro sería como una cosa más técnica, ¿no? O sea, desde el punto de vista técnico, ¿cuál te pareció que está mejor implementada, que es más mantenible, que es más escalable, desde el punto de vista ya informático puro, digamos? O sea, lo que me parece es que decidí también y en general, más que todo porque, bueno, no me metí así al detalle del código, a excepción cuando tuve que hacerlo para hacerla funcionar, pero Decidim por lo menos tiene una comunidad de desarrollo bien amplia en diversas partes del mundo que van desarrollando en torno a esa plataforma. Yo creo que ninguna lo tiene como Decidim en ese sentido. Pero a la vez tiene harto módulo que no está incompleto, que hay que revisar que de verdad funcione como dice que funciona, Vale. que es el principal problema de Decidim. Mm, clásico. Eso nomás, muchas gracias. Gracias, Nelson. Ok, Claudio, te dejamos para el final como eres el profesor guía. A ver, yo tengo pocas preguntas. La primera, ¿existe en estas plataformas que viste alguna funcionalidad de regulación de la participación, de modo de, ¿cómo se llama?, evitar contribuciones no adecuadas o cosas por el estilo? Solamente moderación manual, o sea, usuarios moderadores y reportar un comentario que Decidim y Consul tienen incorporado eso, pero hay alguien que tiene que estar supervisando el proceso. Y también, a propósito de la convención, era un problema porque tiene la potencialidad de que participe mucha gente y es difícil manejar todo ese ambiente. Ya. Oye, y bueno, tú hiciste una especie de propuesta, ¿no? Lo que subiste a la plataforma del DCC, una especie de propuesta de lo que aprendiste, ¿ya? Pero obviamente esto tuvo que ser desarrollado en tiempo muy corto, bajo ciertas condiciones. Si tuvieras tiempo de desarrollar una plataforma desde cero, um, para el caso de nuestra convención constituyente, ¿qué cosa les pondría de lo que viste? O sea, ponte tú, si pudieras sacar pedacitos de cada una de estas um, plataformas que viste, ¿cómo Es que armarías?
Yo creo que la verdad como la mostré, o sea, la forma en que mostré las interfaces son una forma de armarla en Decidim, digamos, juntando las componentes. A mí me gustaba, perdón, me gusta mucho la parte de los cabildos donde están georreferenciados. La idea de esto, bueno, era hacerlos por región, digamos, por zonas donde uno pueda verlo, pero en general me gusta. Lo que hay que trabajar es la parte de que se inscriban bien en los encuentros, de los duplicados, del manejo de la acta, pero yo creo que Decidim, digamos, el espíritu es súper bueno. Lo mismo con las iniciativas, o sea, yo creo que la única variación que hay acá con respecto al flujo que esperaba la Convención Constitucional es que pasar de abiertas para firmas, hay dos niveles de firmas, 7.000 que pasa a la comisión y 15.000 que pasa a Comasala. Pero esto yo creo que casi tal cual mejoraría la interfaz, sí, porque esto está diseñado para gobiernos locales, no escala la cantidad de iniciativas que pueden haber. ¿Ya? Y cosas que no estuvieran, que no serían posibles implementarlas en Decidim, pero estaban en otros lados, ¿las incorporaría? Yo creo que esto lo descartó la convención, pero la parte de comentarios de borradores, que estaba en Consul funciona bien como el versionamiento, el ciclo de que uno va comentando y se van publicando nuevas versiones, pero el problema es que acá está mirando todo el país, entonces yo creo que es sensato también de la convención de que haya decidido no hacer esto. Y está toda esta parte que está totalmente, en mi opinión, totalmente inexplorada. Cómo al final uno tiene que diseñar un proceso mucho mayor de que la acta de los cabildos, esto lo decía harto las personas de Loela, pero no puede ser cualquier acta, tiene que ser un acta donde podamos procesarla de una buena manera, y acá hay un diseño mayor, que está mucho más allá de decidir. Entonces solamente la interfase que vería el usuario, la verdad. Ok, eso por mi lado. Claudio. Perdón, sí, siempre el profesor guía funciona como, ¿cómo se llama? Como estos sujetos, ¿cómo se llama esto? Son amigos del otro, pero yo voy a aprovechar de que está Tomás acá y hacerle un par de preguntas a Ariel por un tema que el trabajo, digamos, yo no tengo mucho más preguntas y lo hemos conversado harto con Ariel también respecto de todos los temas, pero hay un tema que no está, ¿sí? Que no aparece en ninguna de estas plataformas, y es la siguiente: mi impresión es que todas estas plataformas asumen que hay amistad cívica entre los participantes, ¿de acuerdo? Y cuando uno se enfrenta a un proceso político, lo que menos hay es amistad cívica, ¿sí? Y de hecho es brutal, es guerra, digamos, aquí es Clausewitz, digamos, la política es la continuación al revés, ¿no es cierto? La continuación de la guerra por otros medios, podríamos decir. Entonces, en este sentido empieza a parecer crucial los temas de seguridad, los temas de confianza, los temas de privacidad, ¿sí? De hecho, en la experiencia que tuvimos con Ariel, con la convencional, para mi gusto, el gran tema de elegir entre una y otra plataforma, el gran tema de por qué Ucampus decide desarrollarlo con su sistema, es por el tema de confianza, ¿sí? Por el tema de seguridad. ¿Cómo aseguramos que esta cosa, cómo controlo que esta cosa que se desarrolló en otro lado, los hackers de acá locales no vayan a hacerlo explotar, ¿sí? Entonces, me gustaría una primera cosa, después te hago otra pregunta, es que nos puedas hablar de ese tema, digamos, cómo ves tú o en tu investigación de esto, cuando miraste esta cosa, cómo se toma ese tema, o ese tema no está tomado. Casi nada, la verdad. No, es verdad que lo que pasa es que no están utilizadas en procesos tan complejos como una constituyente, digamos, en el contexto actual que hay acá en Chile. Normalmente sí, los usos que se les dan son de cuestiones más simples, más locales, que sí puede haber amistad cívica, digamos, las políticas de algún municipio, de algo por el estilo. Pero yo coincido en que el tema de la seguridad es un tema. Y de hecho, mirándolo, digamos, más a fondo, no veía componentes que estuvieran enfocados en la protección de los datos. Al final uno tenía la base de datos, el que tenía acceso ya no
no parecía tener mucha seguridad al respecto. Ya, claro, lo que uno echa de menos es en la Convención Constitucional apareció muy claramente este módulo de registro, ¿sí? Que es exactamente ese módulo, el módulo duro, digamos, donde uno pelea con los usuarios y lo filtra, ¿sí? Y uno se pregunta si algún día va a existir una suerte de software abierto o, no, o general, de genérico no sé, de identificación de usuarios adecuados para, no sé cómo llamarles. A ver, mi segunda pregunta va por otro tema que tocaste, ¿sí? En general, a ver, les doy un dato. Hasta hoy día es la segunda semana en que está abierta la iniciativa popular de norma. La iniciativa popular de norma es que uno presenta una norma a la Constitución, ¿sí? Y después tiene que buscar 15.000 firmas para que eso se discuta por los convencionales. Hasta ayer habían, después de 2 semanas, que a todo diciembre todavía, 1.000 propuestas de iniciativas de norma. Más de 1.000, ¿sí? Y yo no sé cómo diablo alguien va a tratar, y si uno escala esta cosa, más o menos van a haber 10.000 o más iniciativas de norma, ¿sí? Y no sé qué grupo de abogados va a ser capaz de procesar y leerla, porque 10.000 iniciativas de norma no puede discutirla la convención, ¿sí? Van a tener que resolver algo de cómo hacerlo. Entonces, aparece el tema de los outputs, ¿sí? Y lo mismo los cabildos, ¿sí? Si participa mucha gente en los cabildos, vaya a saber cómo se van a procesar. De nuevo, ¿hay alguna de estas plataformas que levante ese tema, el tema del procesamiento de los outputs, de todas estas cosas, que no sea manual, por ejemplo, o que sea semiautomático? Lo único que trataba de hacer eso era Use Priority, pero lo que tenía era clasificación de digamos, argumentos similares por vectorización y de ahí comparación con alguna métrica, y la parte 9 de palabras, pero la misma convencional discutimos que no era deseable una nube de palabras, porque quizás que puede salir de esa cosa. Yo soy partidario, con todas las limitaciones que tiene, de lo que pasaba en Loela. Digamos, donde la metodología permitía la sistematización. De hecho, está el visualizador del profesor Jorge Pérez, pero también la biblioteca del Congreso Nacional fue capaz de sacar un visualizador medianamente decente de eso. Pero pero yo creo que, por ejemplo, la otra parte que querían la biblioteca de cabildos anteriores de los, ¿cómo se llama esta cosa? Del estallido social, octubre y diciembre del 2019, yo creo que no van a tener cómo procesarlos, porque uno enviaba el acta por correo electrónico y ahí la verdad es que no me parece viable. Entonces yo creo que por el momento a mí me hace clic la idea de que el formulario tiene que estar muy bien diseñado para que el procesamiento se pueda realizar. Pero también me produce un problema esa metodología, que es el hecho de que yo participando, me acuerdo, en esos cabildos, sí, el formulario, digamos, de alguna forma tendenciaba la discusión. El hecho de que a uno le hicieran elegir, no sé, 7 conceptos de una lista de conceptos, al final es que toda la discusión terminaba transcurriendo en torno a esos conceptos, que al final son los que uno va tabulando. Entonces ahí yo creo que es un problema metodológico que por lo menos no creo que ninguna plataforma lo aborde todavía. Ok, gracias. Eso era mi consulta. Bueno, si no hay más consultas, te voy a mandar a la sala de espera para deliberar y voy a, por supuesto, pausar ¿cómo se llama? Ok, Grabación. ¿Ya? ok, gracias. ¿Ya? Ya. Ok. Bueno, Ariel, después de considerar, ¿no es cierto?, todos los aspectos que incluye el documento, ¿no?, que nos hiciste llegar y que tuvimos que corregir, además de tu presentación y la respuesta a las preguntas que te hicimos, decidimos calificarte en el examen de título con un 6.8.
¿Ya? Lo que te faltó para el 7 era por el documento. El documento podría haber estado algo mejor. ¿Ya? En todo caso, encontramos que tu presentación fue muy buena y que las respuestas a las preguntas también muy certeras. Así que, dado que tenías un 6.4 de presentación, con el 6.8 te da un final de 6.5, que es aprobado con distinción máxima. Y eso es lo que sale en tu diploma. Así que, en nombre del decano, de la directora del departamento y del mío propio, felicitaciones, colega ingeniero. Muchas gracias. Felicitaciones, Ariel. Gracias. Y con esto, Oye, hay que entonces... sacar foto, hay que sacar foto. Ah, ya, tú sacas la foto. Porque después hay que mandarla, sí. Aparte del video voy a sacar una foto porque después hay que mandarla. Sí, se supone que te tenían que cortar la corbata. La corbata inexistente. Sí. Solo tengo una. Tengo una, la pongo para la vuelta. Ya, claro. ¿Y quién te la va a cortar? Ahí no. Esa es la foto que necesitamos. Algo así. Ahí. Sí. Bravo. Ya está. Yo tomé la foto ya y quedo para... Ok. Ok. Ya pues. Bueno, Entonces, Yo te mando esto- entonces la foto a ti, ¿cómo se llama, Nelson? ¿Ya? Ya. Y Ya. yo les mando el link de la grabación. Ok. Ya está. Bueno, Ya. chao. Está muy bien. gracias. Hasta luego. Gracias, Ariel, que estés bien. Chao, chao.